Durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi, ocurrió un incidente conmovedor. Un prisionero logró escapar y como castigo los nazis eligieron a 10 hombres al azar para morir de hambre en un búnker en un subterráneo. Ese fue el castigo, porque escaparse uno de los seleccionados, un hombre llamado Francis Gabotsky, gritó, uno de los 10 gritó desesperadamente: tengo esposa, tengo hijos, no quiero morir. Recuerda, la sentencia fue encerrar a 10 hasta morir de inanición o de hambre. Cuando él gritaba: tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, no puedo morir. En ese momento un sacerdote polaco llamado Maximiliano Kolbe vino adelante y dijo: yo tomaré su lugar. Sorprendentemente los soldados aceptaron el intercambio. Maximiliano Kolbe murió en un búnker después de varias semanas, mientras que Gabotsky sobrevivió y vivió muchos años para contar después su historia. Que si él estaba vivo, fue porque alguien tomó su lugar. Esta historia pálidamente refleja el mayor acto de misericordia que jamás haya ocurrido en la historia humana. Porque mucha gente caudilla, mucha gente líder ha dado la vida por otros, por países, por independencia. Pero pálidamente se reflejan o muestran la historia más grande y el sacrificio más grande ocurrido. Por favor, quiero que me acompañes con Biblia abierta a 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 21. Solamente voy a leer un versículo en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 21, donde hoy estará el tema de esta mañana, el cual es un acto de amor que trae consecuencias eternas. Un acto de amor que trae consecuencias eternas. En otras palabras, veremos la acción divina de entregar a su Hijo en beneficio del pecador, para que éste obtenga lo que nunca pudo o puede lograr por sí mismo. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice así la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, míralo en tu Biblia, comparte la Biblia, está también en pantalla, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, mira atentamente, ya sea en pantalla o en tu Biblia o en tu dispositivo electrónico, el texto, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Rápidamente quiero compartir contigo 3 verdades que reflejan un acto de amor que trae consecuencias eternas para el que quiere recibirlas. 3 verdades que reflejan un acto de amor que trae consecuencias eternas para el que quiere recibirlas. ¿Cuál es esa primera verdad? La primera verdad que encontramos en este texto es la persona singular. ¿Por qué la persona singular? Porque Pablo, sin dar nombre, en el capítulo 5, verso 21, sin dar nombre, se refiere a alguien al que no conoció pecado. No nos dice específicamente quién es, pero al leer el capítulo, al leer la historia, al conocer la Biblia, todos nosotros sabemos que se refiere a quién. A la única persona que vivió en esta tierra y que nunca pecó. Ahora, ¿por qué? Por el contexto sabemos que se refiere a Jesús, quien vivió en esta tierra una vida santa y pura. De sus labios Jesús dijo una vez lo siguiente: ¿quién de vosotros me redarguye
de pecado. En otras palabras, ¿quién puede apuntarme y con causa justa denunciar una falla, un pecado en mí? No sabemos si murió a los 33, 36 años, porque Cristo nació en el año 4 antes de Cristo y murió en el 30 después de Cristo. Ahora, déjame decirte algo. A pesar de las acusaciones, Jesús vivió una vida santa, perfecta en esta tierra, a diferencia de todos nosotros mortales. Pues la Biblia dice, por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nada, escúcheme bien, a diferencia de la vida de Jesús, nada bueno hay en nosotros. Nada bueno. Dice el Salmo 58 en el verso 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¡Wow! Recuerdo a uno de mis hijos, niños, pequeños. No voy a decir cuál para que no lo apunten. Pero cortaba la flor y escondía la mano. Y luego decía, con la florcita acá, yo no fui. Sus padres, nosotros, nunca les enseñamos a mentir. Nunca les enseñamos a engañar. ¿Cómo tan pequeño ya sabía que mentir? ¿Cómo tan pequeño aprendió a mentir? Es que ¿sabes qué pasa? Desde que nacemos, el ser humano, por su pecado, tiene un problema en su corazón. Por más bueno que usted y yo nos creamos, y aún religiosos. De hecho, la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso. Dice, y perverso, engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿No se ha dado cuenta de su vida, de su propio corazón, a veces cómo nos inclinamos hacia el mal? O a veces repetimos malos ejemplos que hemos heredado de nuestros padres, nuestras personas, que dijimos, nunca yo voy a ser así. E instintivamente lo primero que hacemos es repetir el mismo el patrón malo de conducta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quiero mostrar para ustedes una radiografía bíblica. Hace un par de años atrás, 3 años y medio, tuve lamentablemente un accidente montando a caballo. Me fracturé el coxis. Y tuve que hacerme los exámenes y la radiografía mostró que sí había, ¿qué cosa? Una fisura. No se ve por fuera, se siente el dolor, pero a veces la única forma de ver un hueso dañado es a través de una radiografía. Quiero que veas la radiografía que Dios toma a todo hombre, para que entendamos por qué Jesús es una persona singular o única. Mira conmigo en Romanos capítulo 3, verso 10, para quienes tienen Biblia. En Romanos capítulo 3, verso 10, Dios muestra la condición del hombre. Dice así, como está escrito, verso 10, no hay que justo ni aún uno. Dios está hablando como juez. Y como un juez frente a la humanidad dice, no hay persona justa. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice Dios? Verso 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13,
Primero, Dios como juez dice, el hombre es un pecador, está fracasado. Ahora, Dios como médico. ¿Recuerdan los médicos antiguos cuando uno los iba a visitar? ¿Recuerda lo primero que nos decía? Abra la boca y saque la lengua. Como que parecía que todas las enfermedades primero partían por la lengua. Y bíblicamente es cierto, porque del corazón sale por la boca. Pero déjame decirte algo. Mira Dios como médico. ¿Qué dice? Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Es decir, ¿qué hay? ¿Qué hay? Suciedad. Con su lengua engañan. No, pero si es piadosa. Mentira es mentira, no importa el color que le coloque. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Oye, hay personas que no pueden decir una frase completa sin decir groserías o ofender. Su boca está llena de maldición y de amargura. Observa sus pies. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Con Dios como médico, ¿qué dice? El hombre está enfermo. Dios como juez, el hombre está perdido. Termino, Dios como historiador. Porque Dios es el único que escribió la historia antes de que se escribiese la historia. Mira el verso 16, ¿cómo resume Dios la historia del hombre? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Es decir, el hombre experimenta fracasos tras fracasos, generación tras generación. Imperios se levantaron, cayeron. Hombres se levantan y caen. Sus pies se apresuran para derramar. Su boca está llena de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y el verso 17 dice, y no conocieron camino de paz. De más de 6.000 años de historia conocida, el hombre ha tenido paz por no más de 25 años en toda la totalidad. Siempre estamos en ¿qué? En conflicto. No solamente guerras mundiales, sino conflictos civiles, conflictos comunales, comunidades, conflictos en nuestros hogares. Porque hay personas que no quieren llegar a su hogar. Porque entrando a la puerta de su casa es continua ¿qué? Batalla y lucha. No conocieron camino de paz. Por lo tanto, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es por eso que la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo dice, al que no conoció pecado, y la vida santa de Jesús es clave, porque si Él no hubiese vivido una vida santa, su muerte no serviría ante los ojos de Dios por el pecador, porque nadie puede pagar a sí mismo su pecado y quedar delante de Dios libre. Ahora, ¿cómo es que Jesús pudo tener una vida perfecta? ¿Cómo es que Jesús puede ser esa persona singular? Porque usted y yo, cuando nacemos de nuestros padres, ¿qué heredamos? La naturaleza pecaminosa. Es interesante que David dice en Salmo 51:5, y aquí en maldad he sido concebido, y en pecado me concibió mi madre. Pero ¿cómo es que en Jesús no hubo pecado? Es que el nacimiento de Jesús fue un milagro de Dios. Todos nosotros concordamos, todas las religiones concuerdan con esto, religiones cristianas, la concepción virginal de María. Porque María le dijo al ángel, soy niña, pero no soy tonta. ¿Cómo voy a tener un hijo si nunca he estado con un hombre? Ella sabía cómo se formaba la vida. A diferencia de mí, a mi edad de 12 años, yo creí que si se daban un beso largo, ya la muchacha iba a tener un hijo mío. ¿Sabe por qué? Porque crecí yo bajo un gobierno que todas las películas estaban censuradas, cortadas. Entonces lo único que yo alcanzaba a ver era un beso largo y luego siguiente escena ya tenía que un bebé o estaba embarazada. Pero la obra de Jesús fue completamente diferente. Jesús, escúcheme bien, no solo nació en una forma singular, sin pecado,
sino que vivió en esta tierra sin pecado. Porque si hubiese cometido pecado, su ofrenda, su sacrificio, su vida, el tomar el lugar del pecador, hubiese sido inútil porque sería un pecador más. Es por eso que para cerrar esta primera verdad de la persona singular de Cristo, en 1 de Juan capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Tres verdades que reflejan el acto de amor que tiene como consecuencias eternas para nosotros, cambios, si queremos recibirla. La primera es la persona singular, ya que Pablo dice, al que no conoció pecado, no puede ser un ser humano. Segundo lugar, segunda verdad, el precio singular. Porque Él nació por una causa, el Padre lo envió por una razón, Él vino con una misión a esta tierra. El precio singular por nosotros lo hizo pecado. Jesús vivió una vida en esta tierra que agradó al Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 3 veces es mencionada esta verdad en las Escrituras. Ahora, por nosotros lo hizo pecado. Dios puso al Hijo como víctima en nuestro lugar. Dios cargó nuestro pecado sobre Él. Hay un versículo en la Biblia que lo saben casi todos los creyentes, que es Isaías 53, verso 6, donde Dios dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Algo en la vida de Jesús y algo en la intención de su Padre hizo que cuando Cristo muere en la cruz, Dios carga la maldad, mi pecado, mi condena, la carga sobre la persona de Jesús y Jesús paga el precio por mí. Ahora, ¿por qué lo puedo pagar? Porque Él vivió una vida que agradaba al Padre, porque Él vivió una vida sin pecado. Ahora, esto apunta a la cruz, esto apunta a su entrega, esto apunta a su sacrificio. La decisión de amor de Jesús de tomar nuestro lugar y de esta forma pagar la deuda de nuestra maldad en aquella cruz. Porque Dios sentenció al hombre en su pecado. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado que es muerte. Y la muerte no es solamente dejar de respirar. La muerte significa separación eterna del hombre en un lugar que la Biblia lo denomina el infierno o el lago de fuego y azufre. El hombre debe ser condenado porque no puede pagar la deuda de su pecado delante de Dios. Es imposible. Somos impotentes. Somos incapaces. No hay posibilidad alguna que el hombre pueda ganar su salvación y que Dios de alguna hora, en algún momento diga, bueno muchacho, pasa. O entras con la cortina arriba, a media cortina usted no entra, porque todos pecaron y merecen la condenación eterna. Eso significa que si usted muriese hoy en estos momentos, dependiendo de su decisión en Cristo, usted va al cielo o al infierno. Déjame decirte, lo más terrible es que los 5 minutos después de su muerte, puede ser menos, ¿dónde se va a encontrar? Pues la Biblia habla que tras la vida, tras la muerte, hay solamente 2 destinos. Y Jesús vivió una vida santa, es por eso que les decía que Dios desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y al tener complacencia, Él pudo estar satisfecho de su sacrificio. Porque en la cruz, en la muerte, Dios desata su ira por el pecador, porque Dios es un Dios santo y Jesús en la cruz, en ese lugar, Él recibió la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 9 dice Pablo lo siguiente, y estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios está irado con el hombre por su pecado. Y Dios en su justicia lo que debiese hacer en el momento en que el hombre pecó, enviar su juicio, condenarle, muerte y se acabó.
Pero yo debo dar gracias que eso no ocurrió conmigo, ni con usted, porque aún estamos, ¿qué? Vivos. Pero mira, el hombre está bajo la ira de Dios. Tenemos un mal concepto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, la ira. Ahora, Pablo resume el evangelio en esta verdad. Al que no conoció pecado, por nosotros, en nuestro lugar, a favor del pecador, por nosotros lo hizo pecado. No se convirtió Jesús en un pecador, porque Él es santo. Lo que Dios hizo es tomó esa carga de mi pecado, de mi maldad, y la puso sobre los hombros de Jesús, para que Jesús al morir pagase mi deuda, y Él recibió en mi lugar la ira de Dios. Es por eso que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21, Cristo padeció una sola vez por los pecados, y agrega, el justo por los injustos. Usted que cree en Cristo Jesús puede decir con firme convicción, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Y sabes para qué murió? Para llevarnos a Dios. ¿Por qué? La persona singular, ¿quién es? El que no conoció pecado. ¿Qué hizo Dios? Dios en su amor, en vez de enviar su juicio a la humanidad, su castigo, envió su Hijo y castigó a su Hijo en lugar de a la humanidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer la humanidad si Cristo murió por mí? Es interesante lo que dice Pedro. Quiero que le prestes atención en el capítulo 4 de Hechos, en el verso 12. Creo que está en pantalla. Observa lo que Pedro dice. Míralo, ¿estás ahí? Y en ningún otro hay salvación. En otras palabras, no hay otra forma de que el hombre sea salvo. Habla de religión, habla de denominación, habla de nuestra iglesia, habla de alguna otra creencia. No, aquí dice, no hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo, porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro medio bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queridos, solamente viniendo a Jesús, solamente creyendo en Jesús, usted puede ser salvo. Usted puede pasar toda su vida en una iglesia, confesarse todas las semanas y al morirse igual irá a la condenación. ¿Por qué? Porque solo en Jesús hay salvación, solo en Él. De esta forma, como dice la tercera parte de nuestro texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos visto la persona singular, hemos visto el precio, hemos visto la persona singular, hemos visto también el precio singular. Él murió por nosotros. Quiero que observes el último lugar, la posesión sagrada en Cristo. Porque aquí hay un cambio. Ya no es la persona de Cristo, ya no es su sacrificio, ahora son los de Cristo. ¿Para qué? Mira el texto. ¿Para qué? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Todos? ¿Nosotros quiénes? Creyentes en Cristo Jesús. Fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Lo que el hombre no puede alcanzar por su mérito propio, por su esfuerzo. De hecho, la Escritura dice, ¿qué sacará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará? Escúcheme bien, no hay absolutamente nada de lo que usted pueda hacer para ser salvo. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la respuesta nuestra? Es, yo trato de hacer el bien. No le hago mal a nadie. Pago mis contribuciones, pago mi tax, soy correcto en eso. Doy dinero, apoyo a agencias de beneficencia. No importa lo que usted haga, porque nunca fue ni será la salvación
por obras. Usted puede ser la persona más generosa, más bondadosa en esta tierra, pero sigue siendo un pecador. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Aunque nos creamos bonachones, porque nos gusta creernos bonachones y egolatrarnos. Hablar de meritocracia. Yo esto, yo aquello, yo voy, yo estoy. No importa la iglesia que vaya. Si no ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, no se ha arrepentido delante de Él, usted si muere va a la condenación eterna. No porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. Entonces, este es un mensaje serio. Esto nos hace ver el mayor acto de amor por alguien. Al principio vimos a este personaje, yo tomo su lugar y murió por él, pero no le pudo dar la vida eterna. ¿Prolongó qué cosa? Su vida en esta tierra. Solo Cristo puede darte ¿qué? La vida eterna. Esto nos hace ver el mayor acto de amor por alguien que no lo merece. Jesús se hizo pecado. Dios cargó sobre el pecado para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Quiero mostrarle uno de los textos que a mí me impactan mucho en el Evangelio. Se encuentra en Juan capítulo 19, verso 30. Obsérvalo conmigo. Esto es Jesús suspendido entre el cielo y la tierra. Fracciones de segundo antes de morir, antes de entregar su vida. Observa lo que Jesús dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, esto es Jesús, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Le dijo al Padre, Padre, misión cumplida. El pago está hecho. Porque el Hijo recibe ahí la ira de Dios cuando Él dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su agonía, Él paga el precio de mi maldad, el precio eterno, la ausencia de la presencia de Dios en su vida. Que será la ausencia de Dios en el infierno por toda la eternidad. Jesucristo la paga en ese lugar. Es por eso que Pablo dice, porque así como el pecado y la desobediencia entraron por un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque Jesús declara esa verdad. Es por eso que Jesús ahora nos dice lo siguiente, porque Él murió y también resucitó. Jesús dice lo siguiente, Juan 5:24. De cierto os digo, mira, el que oye mi palabra y cree al que me envió, primero, ¿qué? Tiene vida eterna. Segundo, no vendrá a condenación. Tercero, ha pasado de muerte a vida. ¡Qué maravilloso acto! ¿Y por qué? Porque al que no conoció pecado, la persona singular, por nosotros lo hizo pecado, el precio singular y la posesión sagrada para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Isaías 59:2 que vuestros pecados han hecho ocultar de Jehová su rostro? Y Dios no puede mirar al pecador. Y que si Dios lo mira, lo único que recibiría es condenación eterna. Pero ahora el creyente es acepto en Dios por medio de su Hijo. Eso no significa que no hemos pecado. Pero Dios cargó en la cruz su ira. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? La ira que si usted no se arrepiente, que si usted no conoce a Cristo, experimentará por toda la eternidad. Es por eso que ese es el acto más grande de amor. Nosotros que vivimos acá en Australia, conocemos lo que se llama el backburning, que es contrafuego. De vez en cuando los bomberos ponen fuego, hacen un incendio en un ambiente controlado. ¿Por qué hacen eso? Porque muchas veces el fuego se combate con fuego. ¿Por qué? Porque si se quema en un lugar seleccionado, el fuego solo pasa una vez. Y si ya está quemado, ya no puede volver a pasar. Queridos, el fuego
de la ira de Dios cayó ahí en la cruz, una vez, para que usted se abrace, no a la cruz, a la obra de la cruz, y alcance salvación, y no reciba, ¿qué cosa? La ira de Dios. No importa que usted lleve una cruz o un crucifijo, eso no hace nada. Eso no hace nada. Al gran Unamuno quisieron hacerle un reconocimiento, un gran busto le hicieron. Y él, cuando aún estaba fresca, él fue y le dibujó en todo su pecho una cruz, para que recordaran siempre que él llevaba a Cristo, ¿a dónde? En su corazón. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para terminar, en Mateo 8:11, Jesús describe la experiencia de un hombre en el juicio eterno. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese infierno, en esa condenación, será el lloro y el crujir de dientes. Y me llamó mucho la atención esta descripción, lloro y crujir de dientes. Creo que el lloro será por aquellos que una vez oyeron el Evangelio, que debían abrazar la cruz, que debían arrepentirse y reconocer a Cristo como su Salvador personal, y dijeron, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, y el tiempo los alcanzó y nunca ¿qué? Lo hicieron. Y allí estarán en la condenación eterna diciendo, ¿por qué no respondí? ¿Por qué no obedecí? Lloro, que es un lamento profundo cuando ya no hay nada más que hacer. Es el lloro del desgarro. ¿Has visto cuando personas lloran con un desgarro porque la desgracia es grande y no hay nada más que hacer? Dios en su gracia, su misericordia te dice, sé salvo hoy, ahora. Porque para algunos será el lloro y para otros será el crujir de dientes. ¿Sabes qué el crujir de dientes significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí si no lo merezco? ¿Por qué estoy aquí si yo soy bueno? Yo no merezco estar en este lugar. Tú eres injusto. No, Dios es justo y hoy te da la oportunidad que creas en Él, en arrepentimiento. Esa es gracia, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. ¿Sabes cuál es el engaño más grande? No te preocupes, los que están vivos vamos a pedir por ti para que purgues tus pecados y luego salgas de ese lugar. Mentira. La decisión se toma hoy. La decisión se toma hoy, porque hoy es el día aceptable. Pecador, ven al dulce Jesús. ¿Qué hacer para encontrar la salvación? Reconocer que soy un pecador, que he vivido lejos de Dios, que mi pecado me condena, que no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para ganar el favor divino. Entender que Cristo fue enviado por Dios, murió y resucitó al tercer día para pagar la deuda de mi pecado. Y déjame decirte algo, por la autoridad de las Escrituras, que si tú hoy vienes a Cristo, lo reconoces como tu Salvador personal, Él perdonará tus pecados. Tu nombre estará inscrito en el libro de la vida y tendrás vida y cambios en tu vida. Pero si no, puede que hoy sea la última vez que tengas esta oportunidad. Y de hecho, Dios a veces le da a los hombres una última oportunidad y luego se cierra la puerta para ellos, escúchame bien, para siempre. Y no importa que mamá o papá oren por ti o tus abuelos o toda una congregación, cuando Dios ya dice que no, no hay más que hacer. Es por eso que la Escritura dice, hoy es el tiempo aceptable. Ven a Cristo Jesús. Después de oír el Evangelio, Charlotte Elliott,
en el año 1835, tras grandes problemas físicos, escribió uno de los himnos más solemnes que el pueblo de Dios ha cantado desde los años 1800 hasta el día de hoy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Quiero hacerte una pregunta. No me digas, no hagas ruido alguno. Mírame acá por un momento. Solo en el silencio de tu corazón, solo en el silencio de tu corazón, has llegado al convencimiento por el Espíritu Santo de Dios que eres un hijo, una hija de Dios. En otras palabras, estás seguro, estás segura de que si hoy mueres, vas al cielo. No me digas, tengo tiempo, porque es posible que Dios te está dando hoy su última oportunidad. Si no has llegado al convencimiento en tu vida espiritual, dile hoy a Jesús ahí donde está: